Las curiosidades de El baile de los vampiros, de Roman Polanski. El baile de los vampiros, titulada en inglés The Fearless Vampire Killers, dirigida por Roman Polanski en 1967, es una película de comedia y terror con un estilo muy peculiar. El film sigue a dos cazadores de vampiros en un castillo lleno de criaturas sedientas de sangre. Visualmente impactante y con grandes momentos icónicos, como el misterioso baile final. Un clásico de culto que no puedes perderte. Aquí te cuento algunas curiosidades interesantes sobre la película. Homenaje y parodia. La película es una mezcla de parodia y homenaje a las películas clásicas de vampiros, especialmente a las producciones de la Hammer. Polanski se inspiró en el género de terror gótico, pero le dio un toque humorístico y absurdo. Actuación y dirección. Roman Polanski no solo dirigió la película, sino que también actuó en ella, interpretando al joven asistente Alfred. Esta fue una de las pocas veces en que Polanski decidió aparecer en una de sus propias películas. Relación personal. Sharon Tate, quien interpreta a Sarah, la joven de la que se enamora Alfred, era en ese momento la pareja de Polanski. Se casaron un año después del rodaje, en 1968. Lamentablemente, Sharon Tate fue asesinada por los seguidores de Charles Manson en 1969, lo que marcó profundamente a Polanski. Título alternativo en Estados Unidos. El título fue cambiado a The Fearless Vampire Killers, o Pardon me, but your teeth are in my neck. Algo así como Los intrépidos cazadores de vampiros, o disculpa, pero tienes los colmillos en mi cuello, para darle un toque más cómico y comercial. Rodaje en exteriores. Gran parte del rodaje se realizó en locaciones de los Alpes italianos, lo que aportó autenticidad al ambiente nevado y helado que aparece en la película. Los exteriores del castillo fueron filmados en la zona de los Dolomitas. Estilo visual. La película se destaca por su colorido y diseño visual. Polanski y su equipo cuidaron mucho la ambientación, los vestuarios y la iluminación para crear una atmósfera tanto terrorífica como de cuento de hadas. El uso de colores vivos y escenarios góticos se convirtió en una marca distintiva de la película. El baile. La famosa escena del baile de los vampiros en el gran salón del castillo es una secuencia icónica, no solo por su coreografía, sino por el simbolismo que encierra, con los vampiros aristocráticos vestidos de gala, contrastando con los personajes humanos. Recepción inicial. A pesar de ser una película de culto en la actualidad, en su momento no fue muy bien recibida por la crítica. Algunos no entendieron el tono de comedia y terror, mientras que otros la vieron como una película que no cumplía con las expectativas comerciales. Musical en Broadway. En 1997, la película fue adaptada a un musical titulado Tanz der Vampire, el baile de los vampiros, con gran éxito en Austria y Alemania. Posteriormente se llevó a Broadway en 2002, pero la versión en Nueva York fue un fracaso comercial. Estas curiosidades demuestran que El baile de los vampiros es una película única que ha ganado relevancia con el tiempo, tanto por su enfoque estilístico como por su contexto personal y cultural.